No podía irme de Requena sin visitar una bodega. Me decidí por Torre Oria por ser una de las más antiguas y de las que mejores caldos produce. Así que me dirigí al dominio del Derramador, a unos 5 kilómetros de Requena, donde se levanta majestuosa la bodega Torre Oria, que desde 1897 ha trabajado para posicionarse como una de las bodegas más importantes de la Comunidad Valenciana. La finca en sí ya es impresionante, modernidad y tradición en la medida ideal. El patio central, su faro en forma de torre ortodoxa, la casa señorial bajo la cual se extiende el infinito laberinto de bodegas antiguas, pero lo mejor de todo, sus cavas y vinos que son nacional e internacionalmente conocidos por su calidad. Quería saber muchas cosas más. Víctor Llinares, gerente de la bodega, aclaró todas mis dudas. Torre-Oria tiene más de 100 años de antigüedad, de historia. Fue fundada en 1897 por una familia que era mitad vasca, mitad gallega. Huyendo un poco del clima que había en el norte de España, vinieron aquí y empezaron con la seda. Por eso hay dos moreras que tenemos justo en la entrada de la bodega, porque reflejan pues, las dos familias. Empezaron con la seda y luego empezaron con el tema de la uva, con el tema del vino. Bueno, tuvieron la suerte, la mala suerte para el país, pero la suerte para ellos que hubo una epidemia, filoxera, y afectó a muchos cultivos y ellos tenían una variedad o tenían un injerto que no se había afectado. Y entonces pues les fue de maravilla. Entonces fueron creciendo, fueron comprando muchas más fincas alrededor y en el 1902 finalizaron lo que es la construcción de lo que es la bodega y la casa señorial que ahora alberga la sede de la bodega. Me habían comentado que Torre-Oria se distingue por ser la primera cava valenciana. Y claro, quise investigar más sobre el tema. Curioso el tema del cava, porque hace pues, unos 30 años el enólogo, uno de los propietarios, que era enólogo aquí, estuvo estudiando y trabajando en Barcelona y le gustaba el cava y quería hacer cava. Y entonces se vino aquí el hombre con su mejor intención y se puso a hacer cava. Y bueno, en Cataluña pues pensaban que el cava solo se podía hacer en la región de Cataluña y le denunciaron. Le dijeron, oye, que tú no puedes hacer cava porque el cava solo se puede hacer en Cataluña. Y él, que era bastante cabezota, afortunadamente, y que creía mucho en lo que estaba haciendo, decidió seguir y bueno, pues ir a los tribunales y seguir con recursos, hasta que el Tribunal Supremo, gracias pues, a Torre-Oria en su momento, decidió que hizo una sentencia salomónica. Todos aquellos pueblos que en aquel momento estaban haciendo cava podían hacer cava y aquellos que no, ya no podían hacer cava nunca más. Gracias a eso, pues aquí en la Comunidad Valenciana se puede hacer cava en Requena y ahora pues estamos Torre-Oria, pero bueno, pues hay otras bodegas que gracias a nuestro interés y a la perseverancia de aquel grupo de personas de la bodega, pues permitió que se pueda hacer cava en esta zona. Víctor me explica también cuál es la combinación mágica que hace de la bodega Torre-Oria una bodega especial. Bueno, yo creo que lo que hace que Torre-Oria tenga su encanto, primero, estos años de historia, ¿no? Y al final son 100 y pico años, más de 100 años, 115 años en el tema de haciendo vinos. Y al final eso tiene que traducir en algo, todos esos años de experiencia se tiene que traducir en alguna cosa, ¿no? Entonces lo que creo que hace una bodega especial es la unión entre esa tradición, esa historia y un equipo joven con ideas revolucionarias en el mercado nacional para hacer vinos. Yo creo que esa conjunción es lo que hace que seamos una bodega diferente. Cuéntame, ¿qué productos tiene Torre-Oria y cómo su elaboración? Utilizamos para nuestros vinos tanto uvas que son autóctonas de la zona, como es con el macabeo en uva blanca, como es el bobal en uva para hacer tintos y rosados, o tempranillos para hacer tintos y rosados, pero también uvas internacionales, como son Cabernet Sauvignon, como es Syrah, como es Merlot en uvas tintas, o Chardonnay o Sauvignon Blanc en uvas blancas, ¿no? En tintos, pues hacemos desde tintos que son jóvenes, tintos que siguen un poco pues la tradición más española de crianza, reservas, y también una serie de vinos que, bueno, nuestros enólogos pues empiezan a pensar y se le ocurren una serie de vinos en los que, bueno, que no llegan a ser crianzas, no llegan a ser reservas, pero que ellos consideran que el producto está en perfectas condiciones en ese momento para poder vender, ¿no? Entonces hacemos un poquito un abanico de todo, ¿no? Algo que siempre me ha llamado la atención es la forma tradicional de hacer cava. En la bodega Torre-Oria aún podemos ver cómo se realiza. Bueno, durante muchos años el cava se hacía así, ¿no? Se ponían las botellas en unos pupitres
y se iban dando un octavo de vuelta cada X días de forma manual. Y eso era, pues bueno, primero que era muy bonito, era muy romántico, pero es cierto que no era muy productivo y que, bueno, pues cuando llegas a unos ciertos volúmenes, pues deja de ser, al final no es operativo, ¿no? Pero durante muchos años, no solo aquí, sino también en cualquier bodega de cava, e incluso en bodega de champán, porque no hay que olvidar que se hace igual el cava que el champán. El proceso es exactamente el mismo, en un sitio y otro, ¿no? El método tradicional que se llama. Y durante muchos años todas las bodegas han utilizado ese sistema para ir poco a poco dándole una vuelta, esas levaduras que se crean dentro de la botella para hacer la segunda fermentación, para ir dando la vuelta para que vayan poco a poco dando contacto con todo el producto y que vayan poco a poco decantando para luego en una fase posterior que se llama de huelle, pues limpiar la botella y prepararla para servirla al mercado. La bodega Torreoria, además, cuenta con una serie de programas y actividades para sus visitantes. Nosotros no solo queremos que la gente venga a conocer la bodega, sino para nosotros, no sé, nos gusta, ¿no?, explicar a la gente cómo hacemos las cosas y nos gusta que la gente aprenda, ¿no?, y que sepa más de vinos, ¿no? Para nosotros pues es un orgullo que venga alguien que sepa mucho, que nos conozca, no solo nosotros, sino de cualquier vino, ¿no? Entonces, dentro de la gente que vienen aquí, que vienen a visitarnos, pues ofrecemos diferentes programas, ¿no?, para que puedan pasar aquí un tiempo pues, agradable con nosotros. Desde gente que viene porque quiere visitar una bodega, hasta gente que viene porque realmente quiere aprender, ¿no? Entonces, pues tenemos desde una visita básica hasta unos programas que ya tienen que ver algo más de cata y donde la gente cuando viene, pues realmente tiene más afición y aprende más sobre vinos y quiere saber más. Para finalizar, Víctor me explica cuáles son los objetivos de su empresa a día de hoy. Pues nuestro objetivo es decir, oye, queremos hacer buenos productos, ¿no?, hacer buenos productos que la gente los entienda, pero que la gente los pueda comprar. Quiero decir, yo no quiero hacer una botella, o no pensamos hacer botellas que valgan 30, 40 o 50 euros en un vino, que seguramente es muy bueno, ¿no?, pero que es cierto que mucha gente, pues más ahora por las circunstancias económicas, pues es difícil que eso pueda permitir, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es decir, vamos a hacer buenos vinos, los vinos de calidad, pero que la gente los pueda comprar, es decir, con unos precios que sean razonables, que realmente la gente cuando vaya a decir, oye, pruebe el vino y diga, jo, este vino está muy bueno y realmente he pagado un precio que no me esperaba un vino de tanta calidad, ¿no? Tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación, ¿no? El vino es uno de los productos más reconocidos fuera de España, que producimos aquí en España o elaboramos aquí en España, y es cierto que cuando sales, pues, bueno, la gente lo reconoce como un producto que hacemos bien, ¿no? Ahora hace un año estábamos en 22 países, ahora estamos en 29. No sé si hay 160, pues un objetivo es llegar a todos. Hay algunos que es más complicado, porque los países árabes el tema del alcohol es ya más complicado, ¿no? Pero nuestro objetivo es que nos reconozcan como una empresa en muchos países, en casi todos los países, que hace buenos vinos, buenos cavas, a unos precios muy buenos.